decía, a mí este libro me encanta, me parece que tiene una riqueza tan impresionante. El libro de Job, bueno, a ver, toda la Biblia tiene una riqueza impresionante, pero este libro ha hablado muchísimo y creo que tiene tanto, que bueno, podríamos tener mucho tiempo. ¿Vale? Yo lo que les dije, hoy no lo vamos a ver en detalle, pero sí algunas cosas que han sido de bendición para mi vida. Primeramente, yo les invito a que puedan abrir sus Biblias y buscar el libro de Job. Vamos a iniciarnos con el capítulo 1. A partir del versículo 1 vamos a leer al versículo 5, ¿sí? Y vamos a ver quién era Job. Vamos a leerlos. En el nombre de Jesús leemos. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 7 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía, versículo 5, que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces, rápidamente, ¿qué nos cuenta estos primeros 5 versículos? Que era un hombre recto, que era un hombre íntegro, que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, que era un hombre próspero, porque lo detallan muy bien, que era un hombre próspero, era un hombre sencillo, con un corazón sano, y también nos dice la palabra que era un padre que se preocupaba por el estado espiritual de sus hijos. Interesante. En el versículo 5 lo dice. Yo creo que si Dios tuviese que decir algo de nosotros o describirnos, ¿cómo nos describiría? No me miren a mí, estoy preguntando a ustedes. Piensen en ustedes. ¿Cómo Dios te describiría? ¿Y saben qué? Si avanzamos al versículo 8, allí Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él sobre la tierra. Y nuevamente nos empieza a detallar lo mismo. ¿Cómo era mi siervo Job? ¿Cómo es mi siervo Enrique? ¿Cómo es mi sierva María? Mi sierva María es así, así, así. Si ponemos nuestro nombre, ¿qué diría Dios de nosotros? ¿Temerosa de Dios? ¿Apartado del mal? Intachable. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Vamos a avanzar ahora un poquito más. Les dejo esto para que lo piensen. ¿Cómo me describiría Dios? ¿Qué pasó con Job? Versículos 9 al 12. Siendo Job un hombre íntegro, un hombre intachable, un hombre temeroso de Dios. Y lo repito muchas veces, porque creo que si se repite tantas veces, porque a lo largo de muchos versículos en la Biblia, el Señor nos dice lo mismo acerca de este hombre. Y si se repite tantas veces, es porque Dios nos quiere decir algo. Entonces, si él era de esa forma, si él tenía ese corazón sano, si él era un hombre íntegro, y Dios lo sabía, pero Dios en estos versículos vemos que le permite a Satanás que pruebe a Job,
Satanás, que es padre de mentiras y es el gran engañador y es nuestro acusador, decía que Job amaba a Dios por interés. Porque todo lo que él tenía era por eso que Job le amaba. Claro, si tú lo tienes ahí, tú lo rodeas, tú lo cuidas, ¿cómo no te va a amar? Y venga, tin, tin, tin. Él decía que todo lo que le había dado era por interés, que Job era un interesado. Entonces, Satanás pide poner a prueba la sinceridad de Job. Pero Dios, que conoce y escudriña los corazones, sabía que Job no era así. Job no era ese hombre que estaba describiendo Satanás y que quería a toda costa. Job no era un hombre avaro. Job no era un hombre egoísta. Job no era un hombre mentiroso. Job no era un hombre hipócrita. No era un hombre interesado. Dios conocía muy bien a Job. Alguien dijo que desde el capítulo 1 al capítulo 42 del libro de Job se puede ver el corazón expuesto y sincero de Job. Y este corazón lo conocía muy bien Dios. Job es puesto a prueba. Lo vemos del versículo 13 al 19. Por cuestión de tiempo no vamos a leer todos estos versículos. Pero sí te voy a decir, en una palabra, lo que Job perdió en un día. En una palabra. Y lo describe muy bien desde el 13 al 19. Job lo pierde todo. Todo. La palabra es todo. Este hombre es como que en esos versículos yo me lo puedo imaginar recibiendo la primera noticia. Viene un mensajero, le da una primera noticia y como que estaba tratando de digerir la primera noticia que habían sufrido saqueos y robos y que habían matado a los criados y empieza a detallar este primer mensajero lo que estaba sucediendo y Job como diciendo, yo creo que no terminó de decir wow o oh, cuando llega el otro mensajero, otra mala noticia, ¿sí? Había pasado que se había quemado, habían muerto animales, habían muerto ovejas, los pastores que cuidaban a las ovejas, ¡buah! Y no estaba terminando de recibir esa noticia cuando recibe otra noticia. Y si vamos al versículo 18 y 19, vemos el último mensajero que llega que dice que entre tanto que éste hablaba, el mensajero, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y como consuelo, me imagino que dice, y solamente escapé yo para darte la noticia. El pobre hombre no acababa de digerir toda la situación, toda su área económica, toda su parte financiera, todo lo que él había cuidado por mucho tiempo, había quedado hecho nada. Y de golpe llega este último mensajero y le da esta tremenda noticia, que murieron sus 10 hijos. Él tenía, dice la Biblia, lo leímos, 7 varones, 3 mujeres, todos. Este hombre pierde todo en un día. Si ya pasar por momentos de dificultad económica es complicado, me levante la mano el que no. Si pasar por momentos de dificultad económica es complicado, a veces nos agobiamos, estamos un poco apretados, decimos, bueno, Señor, y ya, ¿no? Como que empezamos, y dice, bueno, nuestra confianza, y empezamos. Si pasar por esos momentos uno lo va sobrellevando, es difícil. Imagínense la desesperación de perder a todos tus hijos de golpe. Del mismo capítulo 1, versículo 20. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio,
y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El comentario bíblico de Matthew Henry dice lo siguiente: Job se comportó bajo su aflicción como un hombre cabal. Levantarse, rasgar su manto y rasurar su cabeza eran las usuales expresiones de pesar y de dolor, y con ellas mostraba la sensibilidad de su alma. ¿Era un hombre recto Job? Sí. ¿Era un hombre íntegro Job? Sí. Pero no por ser así estaba exento de pasar situaciones difíciles, calamidades, ¿vale? Pero dice que frenó su ira y mantuvo la paz en su alma ante semejante situación. Entonces podemos decir que Job, ante esta prueba, fue pasado con matrícula de honor. Porque, hermanos, hay que pasar estas situaciones y estos momentos de tanta dolor y decir lo que él dijo y comportarse como él se comportó. Realmente él era un hombre íntegro. Avanzamos un poquito más. Yo pienso que las aflicciones no deben apartarnos. Las aflicciones sí tienden a mermarnos un poco. Las aflicciones tienden a que nos apoquemos y a que empecemos a pensar mucho. Pero las aflicciones, en vez de apocarnos, lo que tienen que hacer es acercarnos más a Dios. Dice que él adoró. Él adoró. Él adoró. Adorarte es acercar a Dios, acercarte a Dios. Vos te podés acercar con tu corazón roto, te podés acercar de la forma que quieras. Y frente a Dios, Él va a estar contigo. Y tú puedes adorarle en tranquilidad, que Él va a estar allí. Y va a sanar tu corazón y va a tratar también tu corazón. Las aflicciones nos tienen que acercar más a Dios. Este hombre adora a Dios en medio de su dolor y esto lo posiciona en un lugar de honra. Y volvemos. Capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, después de todo lo que ha pasado, después de su calamidad y el dolor profundo, todavía retiene su integridad. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y cuando todo había sucedido y ya parecía que a Job no le podían suceder más nada, Satanás vuelve a pedirlo para herirlo. Y Dios lo permite. Porque había algo todavía de Job que Dios quería transformar. Esto iba a ser un trato divino de Dios sobre su vida. Job es herido con una enfermedad, dice la palabra, muy fea. En su piel tenía llagas abiertas, sangrantes, desde la mollera de su cabeza a la planta de sus pies. La palabra dice que no se le acercaba ni el gato al pobre Job. No querían ni pasar cerca de él, de lo feo que estaba, que él tenía que estar ahí, dice, entre medio de la basura, las cenizas. Imagínense el dolor tan feo y tan fuerte que pasaba este hombre. Heridas que no se cerraban y supuraban. Pero Dios amaba tanto a Job. Dice, ¡oh, qué manera de amar! Dios lo amaba y sabía que él iba a salir de eso. Porque Dios lo quería promover, lo quería pasar a un siguiente nivel. Pero para esto tenía que ser podado. Y quiero que te quedes con esta palabra. Vamos a hablar de ella un poquito más adelante. Tenía que ser tratado por Dios. Dios muchas veces permite ciertas situaciones en nuestras vidas, y yo sé que muchos me van a hacer así. A ver. Sí. De dolor, de enfermedades, de pérdidas familiares, de desilusiones, de fracasos. Muchas veces son permitidas por Dios para tratar.
con nuestra vida, con esas áreas de pronto anémicas o enfermas que hay en nuestra vida. Pero Dios trata a cada uno conforme lo que necesita. El trato de Dios sobre mi vida nunca va a ser igual que el tuyo. El trato de Mariela nunca va a ser igual que el de Flavia. El trato de... ¿Entienden? Nunca. Porque somos creados por Dios, pero cada uno tenemos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra fe, nuestra forma de proceder, nuestras acciones, por lo cual nunca mi trato va a ser igual que el tuyo. Dios nos va a procesar de formas diferentes, aunque en muchos casos sea a través del dolor o del sufrimiento. Dios no nos va a llevar a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo nivel de poder, a un nuevo nivel de crecimiento, a un nuevo nivel de madurez, sin podarnos. Y ahí vuelve la palabra de nuevo, sin tratar con nuestras vidas. Job 19, versículo 10. Escuchar, pobre hombre, pensar en todo lo que había pasado. Es que yo se lo cuento así, pero hay que meditar en esto. Es que hay que meditar y con un corazón abierto y sincero. Dice, me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. La traducción de la Biblia de las Américas dice, me destruye por todos lados y perezco, y como a un árbol ha arrancado mi esperanza. Estoy devastado. Vamos, no puedo más. Me estoy muriendo. Perezco, ya no tengo fuerzas. Estaba al límite de todo. Me imagino que hasta psicológicamente, al límite, no de sus fuerzas. Estaba al límite de todo. Ya estaba colapsando el pobre Job. Tremendo todo lo que este hombre perdió. Tremendo, caos, enfermedad, herido, perdió sus hijos. Había una sarna horrible en su cuerpo. Su esposa, que hasta este momento no había hablado de ella. Pero su esposa básicamente no le ayudó demasiado a él. Y para colmo, llegan sus amigos. Amigos que lo juzgaron mal y que no entendían que Dios no lo estaba castigando por su pecado, sino que Dios lo estaba podando para que dé un mayor fruto, para que haya un mayor crecimiento, para que Job tenga una mayor cosecha en su vida. Escucha, y esto es muy importante, porque esto le sucedió a los amigos de Job, de juzgar. Nunca juzguemos a nadie que está pasando por un trato de Dios. Nunca. Ellos pensaban que era castigo por lo pecador que era. ¿La Biblia te dice que Job era un hombre pecador? Se cansa Dios de decir cómo era Job. Y ellos juzgándolo mal. Mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de no juzgar, de no abrir nuestra boquita cuando una persona está pasando por un trato de Dios. Más bien, sé espiritual, y si vas a abrir tu boca, que sea para orar por tu hermano, que sea para orar por tu hermana. ¿Amén? ¿Y sabes qué? No solamente tu hermano o hermana va a recibir bendición, sino también vos vas a ser bendecido. Así que ahí te lo dejo. Anteriormente decía que se queden con la palabra poda. Y yo sé que aquí tenemos unos expertos, ¿vale? En jardinería, que trabajan muy bien. Bueno, yo conozco uno. Pero sí, me imagino que hay otros que de oídas más o menos manejan ahí, saben podar o trabajar en la jardinería.
pero yo tengo algunos conceptos que quería compartirles y que me parecen súper interesantes. La poda es el proceso de recortar un árbol o arbusto. Este proceso es para incrementar el rendimiento del fruto. La poda mantiene a la planta viva, fuerte y favorece su desarrollo. La poda es un proceso, y esta definición me gustó mucho, la poda es un proceso imprescindible para transformar un árbol salvaje en uno que dé mucho fruto. La poda mayormente se da en invierno. En la poda, el labrador tiene que cortar todo lo que no sirve y aún quita hasta las ramas, hasta las hojas, que son muy bonitas, pero solo embellecen, ¿sí?, en esa época y quitan nutrientes. Entonces, el labrador que sabe mucho tiene que quitar hasta esas hojas que son muy bonitas. Rápidamente voy a hablarles de algunos tipos de poda que también me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, está la poda de limpieza. Su objetivo principal, no me estoy inventando los nombres, yo los busqué, ¿vale? Su objetivo principal es la eliminación de elementos y formaciones que resulten no deseables en las plantas. Se quitan las ramas o parte de la planta que están muertas, que están secas, que están enfermas o que están dañadas. Es importante destacar que esta poda, a diferencia de otras podas, se da en cualquier época del año, la de la limpieza. La poda de la formación. Su objetivo principal es conseguir una determinada forma en la planta, árbol o arbusto. También está la poda de la renovación o de rejuvenecimiento. Su objetivo principal es eliminar las partes o elementos envejecidos de una planta. Está luego la poda, del mantenimiento. Su objetivo principal es mantener en buen estado las especies de plantas, así como mantener la forma de las plantas, árboles o arbustos. ¿Sabes? Me tomo todo este tiempo, no para que luego salgas un experto en poda, sino para que entiendas por qué decimos que Dios está podando nuestras vidas. Hay diferentes tipos de podas que se dan en determinadas épocas del año, aunque mayormente en invierno. Pero esta de la limpieza dice que se da en cualquier época del año. Cada poda se ajusta a una necesidad de una planta, de un árbol. Lo mismo ocurre con nosotros. Este proceso de poda es un proceso de muerte, es un proceso de dolor, es un proceso que la planta sufre en cierta forma, pero como leímos al principio, ¿qué hace luego? En unas las rejuvenece, en otras las limpia, en otras las va manteniendo, así en forma. Lo mismo ocurre con nuestra vida. Lo mismo ocurrió con Job, porque Job entró en un proceso impresionante. Job entró en un tiempo de poda siendo un hombre íntegro, siendo un hombre recto. Pero Dios sabía que iba a pasar ese tiempo. ¿Y saben qué? Lo mejor de todo esto, es que una vez que termina este tiempo de poda, luego empiezan a salir unos pequeños brotes. A esos brotes se les llaman renuevos. Ese es el título de nuestra prédica hoy. Renuevos. Son esos pequeños brotes que uno dice, es como, yo una vez me pasó en casa de Úrsula. Ese pobre árbol quedó, ya no tenía forma. Y después de la poda, menos. O sea,
como mucho, quedó así como ¡pum! Y al tiempo, cuando lo vamos a ver, tenía unas ramitas así que le habían salido por un costadito, por otro costadito, y lo empezó a embellecer. Y lo empezó a embellecer, porque vamos, era muy feíto, la verdad que había quedado feíto. Pero luego lo empezó a embellecer. Y esos brotes empezaron a salir. Y esos brotes empezaron a cobrar fuerza. Había que sanear el árbol. Había que cortar y esperar. Esto ocurre en nuestras vidas. Esto ocurre en nuestras vidas. Lo mismo. Necesitamos aprender a esperar. Porque todos, de una forma u otra, vamos a pasar por un tiempo de poda. Tal vez hay muchos que ya han pasado por un tiempo de poda, y están saliendo esos brotes. Y no me voy a adelantar, porque la prédica sigue. Pero sin poda no hay renuevos, ¿vale? Job, para llegar al punto de una entrega total y el reconocimiento de la grandeza y de la soberanía de Dios, tuvo que pasar por una buena poda. No van a salir ahí los versículos, pero para los que quieran anotar, hay algo que ocurre en el capítulo 31, en los versículos del 1 al 6. Job empieza en su defensa y en su decir, empieza a hacer unas preguntas y le dice a Dios, ¿tú no arruinas a los malvados y a los malhechores? Y si los arruinas a ellos, ¿por qué me estás arruinando a mí? Que yo soy íntegro. Job no entendía nada. Y Job empieza a hacer unas preguntas. Él buscaba respuestas. Y en el capítulo 38, Dios le responde. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero Dios le responde. Y le dice, a ver, Job, inteligente, escúchame. ¿Acaso tú ordenas cuándo sale el sol? ¿O dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Respóndeme. Dios le quería decir, Job, a ver, yo entiendo lo que estás pasando, pero yo soy un Dios soberano. Yo soy un Dios perfecto. Yo soy un Dios justo. Yo soy un Dios que lo puedo todo. Yo soy el Dios creador. Eso le estaba diciendo a Job. ¿Y sabes qué? Muchas veces nos encontramos como Job, pidiéndole explicaciones a Dios, haciéndole preguntas y buscando respuestas. Pero yo te voy a decir una cosa, y te invito a que puedas leer, por favor, estos capítulos, el 31 y si quieres el 38, para que te des cuenta. Pero yo te digo una cosa, Dios hoy te dice, yo soy mi Dios justo. Yo soy tu Dios creador. Yo soy tu Dios poderoso. Yo te conozco. Yo te conozco porque yo te formé. ¿Entiendes? Nada se escapa de mí. Yo tengo el control. Y Dios te dice, yo te conozco y yo te amo. Y yo te amo. Y no te voy a soltar. En este tiempo de trato, no te voy a soltar. Porque te amo. ¿Lo entiendes? Y básicamente era lo que él le estaba diciendo a Job. Y Job dice, wow. Para finalizar, vamos al 42. Capítulo 42. Versículos 5 y 6. Que dicen, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, es ahora.
donde realmente, después de todo este tiempo, es ahora donde me doy cuenta y me avergüenzo. El 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora sí, algo nuevo había en Job. Había un crecimiento, había un entendimiento, había una revelación más amplia de quién era Dios. Ahora sí, cuando Dios poda nuestras vidas, hace que luego broten sus renuevos sobre nosotros. No te desesperes porque algo delicado, algo hermoso está brotando. Algo hermoso está sucediendo. No te desesperes, no te desanimes. Algo hermoso está saliendo. Iglesia, como iglesia tenemos que ser muy entendidos en esto. Hay brotes, hay tiempo de brotes. Nos estamos embelleciendo. Algunos somos más guapos que otros, pero nos estamos embelleciendo como iglesia. Yo te animo, no desesperes. A lo personal, a nivel iglesia, no desesperes. Están saliendo los renuevos. Puedes decirle al que está al lado, están saliendo los renuevos. Tú decías, yo creo en ti, milagros tú harás. Lo has declarado. Están saliendo sus renuevos. Confía. Después de todo este trato en la vida de Job, y después que hubo perdonado, algo imprescindible para ejercitar en los tiempos de poda, el perdón, algo asombroso sucedió, algo a nivel Dios sucedió. Por último, Job 42, 10. Job capítulo 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Yo podría enumerarte todo lo que él recibió, pero yo creo que es importante, sí, pero yo creo que lo más importante es que empezó a brotar algo nuevo en su interior. Empezó a brotar esos renuevos en su interior. Algo nuevo, pero la palabra dice, Dios le mandó a orar por sus amigos, por aquellos que le habían juzgado mal, que les faltó el entendimiento. Y le dijo, venga muchachos, vamos a orar. Nos oró, no. Me imagino que él los abrazó. Y en ese momento de oración, en esa bendición, en ese momento de pedir por ellos, hubo sanidad. Y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Los tiempos de podas no son fáciles. Si no, pregúntenselo a Job. Los tiempos de podas, los tiempos de trato, los tiempos de procesos no son fáciles. Pero Dios te dice hoy, no te desanimes, están saliendo los renuevos, aprende a esperar. Pero en todo este tiempo de poda donde pareciera que no sale ni un brotecito así, ¿sabes qué? Dios está haciendo cosas en tu vida para pasarte a un siguiente nivel, para pasarte a un siguiente nivel de crecimiento, a un siguiente nivel económico, a un siguiente nivel más abierto en perdón, a un siguiente nivel de entendimiento, a un siguiente nivel. Pero en cada nivel hay una poda, hay un tiempo de muerte. Y no es porque Dios quiera castigarte y trato son dos cosas diferentes. Cuando Dios trata con tu vida te vas a dar cuenta. Y en tu interior también vas a saber por qué está sucediendo. Pero yo hoy te quiero animar a que creas en el Dios todopoderoso, en el Dios justo, en el Dios que te ama, ¿sí?
y que creas firmemente que esos brotes están saliendo. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas y decirnos que tú permaneces cerca nuestro. Aunque muchas veces sintamos que estamos solos, tú estás allí. Aunque muchas veces sintamos que estamos en el valle, en el momento más profundo, en la situación más difícil, tú estás allí. Padre, gracias por ser nuestro Dios amoroso, pero también por ser nuestro Dios, el Dios que trata con nuestros corazones para poder crecer, para poder ser esos hijos e hijas que tú quieres. Gracias por estos hombres como Job y como tantos hombres y mujeres en la Biblia, de los cuales nosotros podemos aprender. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.